Bendiciones, qué bueno poder saludarles en el día de hoy y ser parte del gran equipo de maestros que exponemos la palabra aquí en Compás. Apollos Academy es una academia que su interés primordial es capacitar, empoderar y llenar a sus líderes de conocimiento para que tengan el amor, y el don de Dios de poder atender a tantas personas que vienen al camino del Señor. Así que hemos venido estudiando la palabra de Dios, ya estudiamos la vida de Pablo, estudiamos el libro de Romanos, un libro maravilloso, estudiamos la primera epístola de Primera de Corintios, estudiamos la segunda carta a los Corintios, algo maravilloso donde Pablo ve la transformación, de cómo Dios se glorifica en la vida de aquellos corintios que tenían tantas dificultades, tantas cosas malas, pero que a través del mensaje de reconciliación y a través del amor de Dios, cómo Dios va cambiando a estas personas. Estas cartas fueron directamente a estas iglesias, pero hoy día son aplicables también a nosotros. Y hoy vamos a estudiar la epístola que Pablo le escribe a los Gálatas. Fue escrita por el apóstol Pablo. El tema principal es la justificación, solo por la fe. Le habla de la gracia, la palabra clave. Evangelio de justificados por la promesa. Siempre decimos que hay un destinatario. La carta fue destinada ¿a quiénes? Fue destinada a los Gálatas, que era una iglesia que estaba en el Asia Menor. Su nombre se originó en el siglo III, cuando una tribu de Galia emigró hacia esta región en el siglo I a.C. Galacia se usa en una situación geográfica como para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos, y desde el punto de vista político, para designar la provincia normal de Asia Menor, sur central, Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, una área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, y Listra y Derbe. La fecha, como dijimos, pudo haber sido en los años 55 y 56 después de Cristo. El apóstol Pablo, en su relación con la iglesia y la visita a Jerusalén mencionada en los Hechos, aunque el capítulo 2 puede ser identificado con la visita relacionada de los Hechos, probablemente Pablo escribió una carta alrededor del año 55 y 56 cuando estaba en Macedonia o Corintio durante el tercer viaje misionero. La ocasión, siempre dijimos que en cada carta hay una ocasión y un propósito. Los legalistas de la iglesia llamada judaizantes, que siempre en cada iglesia, cada discípulo se va a dar cuenta que en iglesia, por más que se enseñen las verdades fundamentales, en iglesia siempre van a haber gente que son legalistas, que enseñaban algunas leyes del Antiguo Testamento que eran una obligación a los cristianos, argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solamente a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían que no era lo suficiente. Había que añadir la fe, la ley. Esta doctrina estaba en un ambiente de contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, porque los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más dijeron que era un oportunista que hacía que el evangelio fuera más atractivo, más barato, más sencillo para los gentiles, al desechar su validez de existencia de una relación con la ley. Pablo reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y aplicando el evangelio que solamente ocurre por la gracia de Dios. El contenido de la carta, así en un contexto, Gálatas estaba dividida en dos secciones, dos capítulos cada una, un contenido biográfico, doctrinal y práctico. En la primera de ellas está en el capítulo 1 y 2, y Pablo defiende su independencia apostólica y el origen divino de su evangelio. En la sección doctrinal, en el verso 3 y 4, Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos e ilustraciones para probar la inferioridad de la ley al evangelio y establecer su verdadero propósito en la aplicación de la práctica de la doctrina. En los capítulos 5 y 6, exhorta a los Gálatas para que hagan un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. En lugar de otorgarles licencia de pecar, el evangelio les provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley. La aplicación personal de Pablo, la misma perversión del evangelio que Pablo combate en su carta, sigue apareciendo bajo distintos disfraces en diferentes iglesias. El legalismo, con su prédica de que la justificación o santificación depende de los esfuerzos personales de la gente, negando así la eficacia de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario.
es más persistente de los enemigos del evangelio de la gracia y la circuncisión y otros requerimientos de la ley mosaica. Puede que ya no sean cuestiones relacionadas con la salvación, pero muchas veces la observamos de ciertas reglas, regulaciones o ritos religiosos que se consideran como una condición junto a la fe para alcanzar la madurez cristiana. Los Gálatas denunciaban abiertamente los peligros del legalismo y establecer la esencia de verdad de la fe como el único requisito de la salvación. Esta epístola se convirtió en el emblema de la reforma protestante y en la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos que deben tener las iglesias en todo el mundo. Como dijimos siempre, en cada carta, Cristo debe ser revelado. Dios debe estar siempre posicionado ahí. Pablo también escribe la dinámica unión de Cristo, de aprender lo que es el bautismo, la relación a todos los creyentes entre sí como hermanos. Solo la persona de Cristo puede hacer el cambio en nuestras vidas. Y como siempre dijimos, el Espíritu Santo siempre juega un papel muy importante en cada carta que Pablo escribía. Me imagino que oraba, ayunaba, buscaba la presencia de Dios, y en todo lo que escribía le pedía al Espíritu Santo que se montara en cada reprensión, en cada exhortación, en cada confrontación que hiciera, para que el Espíritu Santo hiciera el cambio en la vida de ellos. Los judaizantes estaban tan equivocados sobre el significado de la santificación como sobre el camino de la justificación. Un pasaje clave está en el capítulo 3, versos 2 y 3, en el cual Pablo pregunta a los Gálatas quienes admitían que habían comenzado la vida cristiana por el Espíritu, que buscaban ahora la madurez espiritual a través de la obra de la ley. Pablo entonces los invita a dejarse guiar para crecer en la nueva vida por el mismo Espíritu a quien deben la regeneración. Es importante ver, la gente que cree que tiene su concepto quizás equivocado, deben dejarse de que alguien les hable la verdad, porque la verdad los va a liberar y entonces puedan ser regenerados completamente. Porque hay personas que han sido confundidas y aprendieron cosas de alguien que lo dijo que aparentemente era muy espiritual, pero no era la verdad. Porque no se puede negar la ley con la gracia. La gracia es una cosa, la ley es otra cosa. Entonces, en el capítulo 3, verso 5, Pablo hace la misma pregunta concerniente al Espíritu Santo. El lenguaje que usa alude a la experiencia en el Espíritu, que va más allá de lo que fue lo esencial en la recepción de la parte de los Gálatas. El verbo suministra sugiere una continua y generosa provisión mientras hace milagros. Indica que Dios continúa realizando prodigios ahí por medio de los creyentes llenos del Espíritu Santo, que no había caído en la trampa del legalismo. La palabra milagros se referían a manifestaciones carismáticas del Espíritu que se evidenciaba por señales como las describe ahí en 1 Corintios capítulo 12 y 14. La frase, la promesa del Espíritu Santo, en el capítulo 3, verso 14, fue también usada por Pedro para explicar las experiencias del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2:33. Estos versículos enseñan que recibimos el Espíritu por fe y que éste continúa manifestándose su mismo poder mientras caminamos en la fe. En el capítulo 5, versos 16 y 25, describe gráficamente un fiero y constante conflicto entre la carne, nuestra naturaleza original, y proclive del pecado y el espíritu que en nosotros mora. Solo el Espíritu Santo, cuando nos sometemos eternamente a su voluntad y andamos en él, puede ponernos en condiciones de hacer morir la carne. Libramos la tiranía de la ley y permite que los frutos de la santidad crezcan en nuestra vida. ¡Qué maravilloso! Que cuando más conocemos la palabra de Dios y más somos sensibles a Dios, Dios va a hacer que nosotros crezcamos en santidad sin que nadie nos obligue. En la sección 5 del capítulo 5, versos 16 al 25, en la parte de la exhortación de Pablo sobre el uso apropiado de la libertad, sin el control y la obra santificadora del Espíritu Santo, la libertad degenera a libertinaje. Entonces hoy vemos entonces que esta carta fue dirigida ¿a quién? A una iglesia legalista, una iglesia donde se quería cambiar la verdad y quería negársele los derechos a los hermanos. Y el apóstol Pablo, nuevamente bajo la unción del poder de Dios, nuevamente bajo la dirección del Espíritu Santo, otra vez escribe una carta que cada vez que usted las lee tanto, usted llega a amar tanto el Evangelio, porque Pablo ve que se convirtió en un hombre de la gracia. Y la gracia como que da libertad que uno haga lo que uno quiera. Y Pablo habla de eso. De tal manera que Pablo en su bosquejo habla de su saludo. En el capítulo 1, del verso 1 al 5,
él habla otra vez, más dice aquí, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo inmediatamente entra a la disección con los Gálatas, empieza ahora a señalarle, oiga, cosas equivocadas que os tenían, empieza a discernir con ellos. Estoy maravillado, le dice, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas empezaron bien. Los Gálatas aceptaron la verdad, vivían un evangelio conforme al evangelio, pero se dejaron engañar por otras personas, y hoy Pablo tiene que confrontarlos. Y ahí en el verso 6 al 7, ¿qué les dice? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando hablamos de pervertir el evangelio, hay quienes lo van a pervertir para lo malo, pero hay gente que lo bueno también lo quieren pervertir. Hay gente que quiere pervertir verdades para que nosotros no vivamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos que entender que el cuchillo, la balanza puede balancearse o a que muchos quieran condenarme mucho o yo me quiera liberar mucho. Entonces Pablo confronta todo esto. Y es interesante porque ahora Pablo tiene que denunciar a estas personas y ver entonces que están equivocadamente. Miren lo que dice el verso 8, hablando ahora de la denuncia de los judaizantes que querían que los que eran libres en Cristo ahora se volvieran judíos. ¿Cuántas iglesias usted ve hoy en Latinoamérica? Que siendo iglesias de Asambleas de Dios, iglesias pentecostales, iglesias de Cristo, iglesias de cuadrangulares, iglesias bautistas, hoy quieren convertirse ¿en qué? En iglesias judías. Usted ve iglesias donde están obligando a los hermanos a ponerse el velo, a ponerse la gorrita, a sonar el cuerno. Nada que tiene que ver con la iglesia libre de Cristo, tratando de ser judíos cuando somos cristianos libres en Cristo Jesús. Entonces, ahí claramente el apóstol habla en el verso 8 y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente de evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice ahí? Sea un anatema. Pablo hace una declaración de honestidad, porque no hay cosa, como dijimos hace un rato, de ser honesto. Repito otra vez lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en 2 Timoteo 2:15 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es 2 Corintios 5:17, dice, las cosas pasaron. Pero en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que traza bien la palabra de verdad y no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces Pablo aquí ahora que hace una declaración honesta. Y mira lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como predicador que soy, dijo Pablo, no busco el favor de ustedes, les voy a predicar la verdad, aunque se enojen los liberales y se enojen también los radicales. Yo voy a decirles que yo no estoy para agradar a los hombres, yo estoy aquí para agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces Pablo, en el segundo punto de su bosquejo, habla de su biografía. Pablo defiende su autoridad. Y ahí en el capítulo 1, verso 11, mire lo que dice en el verso 11. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 21, repitiendo casi lo mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y si usted ve más adelante, dice en el verso 16, revelaba a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno, sino a los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocida en la vista de las iglesias de Judea
que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por mí. Esa es mi autoridad como predicador que soy. El reconocimiento de la autoridad lo mencionamos. Pablo habla que tenemos que reconocer que siempre hay una autoridad, y lo mencionamos ahí desde el capítulo 1, desde el capítulo 2, perdón, del capítulo 2 del 1 al 10, donde él habla de cómo él defiende el evangelio. Después de 14 años subió otra vez a Jerusalén, y ahí habla otra vez cómo él recibe la revelación del evangelio y cómo recibió la autoridad para poder predicar la palabra de Dios. La manifestación de su autoridad, ya lo mencionamos, lo leímos en el capítulo 2, verso 11 al 21, que todo lo hacía porque, dice, no desechando la gracia, pues si no la ley no fuese la justicia de Dios, entonces por demás Cristo murió. La doctrina, Pablo defiende su evangelio. Pablo llamaba a esto su evangelio. Pablo amó tanto el evangelio que lo llamó su evangelio, y es tremendo lo que menciona en el capítulo 3, verso 1, y lo que menciona en el capítulo 4, verso 31. Vamos a leer el capítulo 3, verso 1, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como el crucificado? Es tremendo. Y es tremendo lo que dice el capítulo 4, verso 31, que hace referencia a este versículo. Mire cómo dice: es maravilloso conocer la palabra de Dios. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. ¡Qué tremendo! No somos hijos de la esclava, no somos hijos de la ley. ¿Somos hijos qué? De la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, Pablo hace aquí, mediante la argumentación, él habla que nosotros ahora somos libres en Cristo Jesús. Las experiencias de los Gálatas, en el capítulo 3, verso de 1 al 5, le voy a leer lo que le pasaba a los Gálatas, y dice el verso 1: está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, y los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. Pues vosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión valen algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces Pablo habla de las enseñanzas del Antiguo Testamento claramente aquí, que no tienen nada que ver con lo que es la gracia de Dios. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Un poco de levadura leva toda la mesa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturbe llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En el caso, ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os persiguen y os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no lo uséis como libertinaje y ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo os digo, os mordéis y coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis. El carácter del creyente tiene que ser muy diferente. El carácter del pacto con Abraham lo menciona ahí en el capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual en Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Qué tremendo! Dios siempre ha querido que nosotros no vivamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Lo queda bien claramente en el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y mediador no es solo uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura dice, lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús
fuese dada a los creyentes. Antes de que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Entonces habla de la insensatez de retornar otra vez al legalismo. Y los Gálatas, en vez de estar libres, estaban volviendo al legalismo otra vez. Y ahí en el capítulo 4, el verso 8 que dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, cuales ahora queréis servir y ser esclavos? Guardaos pues, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Pablo es claramente, condenando esa actitud. Pablo, basado en ese afecto, habla claramente ahí en el verso 12 diciendo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Donde pues está la satisfacción que experimentáis, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en bueno y siempre, no solamente cuando estoy presente en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces el apóstol habla claramente de que estamos basados en la gracia del Señor. Tenemos que vivir plenamente para Cristo. Entonces habla ahora de las prácticas que debe hacerlos ahora los Gálatas para poder ser los creyentes verdaderos que Dios quiere que ellos sean. Y para eso vamos entonces al capítulo 5 del libro de Gálatas, donde Pablo habla de usar apropiadamente la libertad cristiana. Y esto es muy importante que cada discípulo lo oiga. La importancia de usar apropiadamente la libertad cristiana y andar en el Espíritu y llevar las cargas de los demás. Entonces lo vamos a ver en el capítulo 5 completamente. 3 cosas importantes: usar apropiadamente su libertad cristiana, andar en el Espíritu y llevar las cargas de los demás. Nadie está llamado a condenar a nadie, ni a acusar a nadie por algo malo que hace. Si usted ve a su hermano cometiendo error, cargue con él, camine con él, exhórtelo, hágalo volver en sí, levántelo, no lo condene, porque el evangelio no está para condenar. El evangelio vino a libertad y no a llevar a nadie a la cautividad. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 5? Está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¡Qué maravilloso! Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino solo la fe que obra por el amor. Entonces Pablo habla claramente de cómo tenemos que vivir en la libertad que Dios da en nosotros. Y sigue diciendo: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Y me encanta, como dice el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino como siervos de Dios, con amor los unos a los otros. Y el verso 15 dice: pero si os mordéis los unos a los otros y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os comáis los unos a los otros. Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¡Qué tremendo! Pablo nos hace entender que tenemos que andar en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y sigue diciendo ahí en el verso 23: mansedumbre, templanza,
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propios deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Y la parte final de la conclusión del bosquejo es tremendo. Y lo vemos ahí en el capítulo 6, la advertencia contra los legalistas, la centralidad de la cruz, que es muy importante, las marcas de un apóstol y la bendición que él da. Entonces ella habla ahí en el capítulo 6 claramente. Él dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrás motivo de gloriarse, no solo respecto a sí mismos, sino también a los otros, porque cada uno llevará su propia carga. Sé generosos, hagan el bien, glorifiquen la cruz de Cristo, que siempre han sido las marcas mías en el Evangelio. Así que no tengamos oportunidad, tengamos oportunidad bien nosotros y mayormente desde la familia de Dios. Y por último termina diciendo en el capítulo 6, verso 16: y a todos los que andan conforme a estas reglas, paz, misericordia sean a Dios y a Israel el Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Concluyo diciendo que esta carta es de sacar a los Gálatas de tratar de ser judaizantes y olvidarse que tienen que vivir por la fe y por la gracia. Así que les bendigo en el día de hoy y seamos libres y apoyemos siempre lo que es Apollos Academy, que es una institución que quiere hacer de ti lo mejor para tu vida. Bendecidos.